Isaías 43 dice así, versículo 1. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Sabe cuántas veces en la Biblia se menciona la palabra temas, no temas? No sé si alguno lo sabe. 365 veces Jesús en la palabra de Dios dice no temas. ¿Será que el Señor quiere decir algo importante para que le creamos? Un no tema para cada día. Mío eres tú. Decirle al que está a tu lado, yo soy del Señor. Yo le pertenezco al Señor. Amén. Eso es sentirse que le pertenecemos a Dios. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, el Señor está contigo. Amén. El primer punto que quiero compartirte este día: pasarás por las aguas. No quiero. Sí. Pasarás por las aguas. O la pasarás solo, o lo pasarás acompañado, si crees, de la mano de tu Señor. Pero todos pasamos por las aguas. Dios le dijo a Jacob: pasarás por las aguas, pero yo estaré a tu lado. Entonces vemos en la historia cómo Jacob en Egipto me ministraba el Señor, se convirtió en una nación numerosa. Usted recuerda la historia de José. José fue vendido y José comienza a bendecir a sus hermanos cuando llegaron por esa gran hambre y esa gran sequía. Y toda la nación de Israel comenzó a crecer. Era una pequeña familia primero, pero esa familia comenzó a crecer y se hizo una gran nación en el imperio egipcio. Y ahí estaban. En el tiempo de Moisés, Dios comienza a cumplir sus promesas al pacto que Dios le había hecho a Jacob, a ese pueblo santo y escogido para él. Por eso que en ese tiempo, dice la historia, que cuando murió Jacob y murió José, Faraón comenzó a ponerse duro con el pueblo, porque dijo: estos se multiplican y se van a empezar a agrandar cada vez más y no los vamos a poder parar y se van a volver contra nosotros. Entonces Faraón le puso cargas al pueblo. Esto dice Éxodo capítulo 1 versículo 13. Y dice así: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Mire lo que pasó después de la muerte de José. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra, dice la Biblia, que se llamaba Fua, y les dijo:
cuanto asentáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Esto fue uno de los problemas que empezó a haber en la tierra de Egipto. Si es hijo, que muera. Pero Dios le había dado una promesa a Jacob, que aunque pasara por las aguas, Jacob tendría victoria. Israel no conocería derrota. Y esto me pone muy contento con la palabra de Dios, porque el pueblo del Señor estaba siendo realmente perseguido, realmente atribulado y afligido, pero tenía que venir un libertador. Alguien los iba a libertar, y ese se llamaba Moisés. Y la historia del nacimiento de Moisés es larga, pero quiero compartirte la última parte. Usted conoce la historia. Cuando nació Moisés sabía que lo iban a matar, por eso que orden de Faraón, si era varón había que matarlo. Entonces su familia hizo como un pequeño canasto, un pequeño pesebre, y lo cubrió ahí de paja, y le puso como un asfalto, como una brea, lo cubrió, y ahí metieron a ese niño y lo largaron por el río. Y ese río y esas aguas lo llevaron al lugar donde estaba la hija de Faraón. Esto cuenta la historia. Y cuando estaba en ese lugar, ahí ese niño fue visto y fue acobijado en la casa de Faraón. Nada más ni nada menos que Moisés. Y esto dice la historia en Éxodo capítulo 2 versículo 10. Dice: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, lo cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés. Esta hija de Faraón lo había dado a crecer a Moisés en manos de una sirvienta. Por eso dice esto, diciendo: porque de las aguas, ¿qué dice la Biblia? Lo saqué. Estas aguas actuaron a favor para el pueblo de Dios. Estas aguas que parecían aguas que anegaban todo, que llevaban todo, eran aguas peligrosas. Las aguas del Nilo eran peligrosas. Usted si se mete tiene que tener cuidado, porque ahí andan cocodrilos. O sea, era un lugar peligroso, un río caudaloso. Pero ahí estaba la mano del Señor tocando esas aguas, para que esas aguas cumplieran el propósito por el cual Dios había prometido a Jacob: aunque pases por las aguas, no te dejaré. Esas aguas llevaron a Moisés a las manos de la hija de Faraón. Esas aguas cumplieron el propósito para el Señor. Vengo a decirte este día: las aguas de la prueba cumplirán un propósito en tu vida: llevarte a un destino de bendición. No te preocupes, Dios está a tu lado. Dios está a tu lado. Esas aguas que parecen turbulencias, que son peligrosas, a ti no te harán daño. Serán usadas para tu bendición. Eso dice la palabra de Dios. Así que quiero que lo tomes en el corazón. Más tarde, este niño se transformó en un hombre erudito, en un hombre preparado para la guerra. Era Moisés. Se convirtió en uno de los líderes más importantes de Egipto. Pero aún no estaba la vida de él resuelta, sino que se convertiría en el líder de Israel, en el libertador escogido de parte de Dios para sacar a toda una nación, más de 3 millones de personas, por mano poderosa del Señor. Esta es la historia. Por eso yo quiero compartirte en la palabra de Dios. Cree, porque todo lo que Dios habla en su palabra, Dios lo cumple. Dios lo cumple. Y nosotros somos especial sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios. Estamos injertados en el olivo. Somos
el Israel espiritual. Y yo quiero decirte, ese día Dios está con nosotros. Cuando Moisés recibió la palabra de sacar a todo el pueblo de la esclavitud de Egipto, los llevó al medio del río, ahí del Mar Rojo. Y ahí estaba el pueblo de Israel. Había salido con mano poderosa y se encuentra con la inmensidad del Mar Rojo enfrente. Y esto es lo que yo quiero compartirte de parte del Señor. Dios cumplió la palabra con su pueblo aquel día a las orillas del Mar Rojo. El Señor se lo habló. En Éxodo capítulo 14 dice la palabra y es clara, muy clara. Versículo 10 al 16, te lo leo rápido. Y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Yo quiero compartirte esta palabra una y otra vez, para que entiendas la importancia del Dios que te acompaña, del Dios que te sacó de tierra de esclavitud para darte un futuro lleno de esperanza. ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy veis, nunca más para siempre los veréis. Amén. Yo creo que se merece un aplauso la palabra del Señor. Estemos firmes, esas aguas a ti no te negarán. No te anegarán, no te ahogarán. Esas aguas no son de muerte. Esas aguas son de bendición. Pero yo no sé quién cree en la palabra de Dios esta mañana. El Señor dice: yo pelearé por ti y vosotros estaréis tranquilos. Cálmate, Dios se levantará a favor tuyo. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Las aguas actuaron a favor de Moisés, conforme a la palabra, a la promesa de Dios. Jacob, mío eres tú. Israel, mío eres tú. Eres mi especial tesoro. Aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Tremenda la palabra. Y he aquí, el Señor lo hizo. Y todo este pueblo pasó en seco. Todo ese pueblo esclavizado, que estaba esclavizado, pasó a la libertad, a la conquista de esa tierra prometida. Pero en el versículo 21 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. ¿Sabe lo que es eso? Caminar confiando y ver estas paredes, agua, y usted tiene que caminar al otro lado. La gloria del Señor: yo estoy contigo, Jacob. Aunque pase por las aguas, no te ahogarás. Pasa, cree, camina. Esto hace la fe, mi hermano. Abre las aguas. Esto hace la fe. No se volverán en contra tuya esas aguas. Hay una promesa. Dar un aplauso a Dios. Cree, cree. Al que cree todo le es posible. Amén. 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 Amén.
Esas aguas están a tu favor. Amén. Vas a llegar a tu destino. Dios te compró con precio de sangre para dejarte en las aguas y que te ahogues. No, Dios no es injusto. Dios es un Dios justo que ama a aquel que llamó con todo su corazón. Pero Dios no promete que no tendremos que pasar por situaciones difíciles. Eso no dice su palabra. Dios dice que pasaremos por situaciones difíciles, pero que confiemos como confió Moisés a la orilla del Mar Rojo. Confía. Seguramente pasarían así, ¿no? Pero pasaron. Es mentira que los valientes no tienen miedo. Los valientes tienen miedo. La gran diferencia es que creen y avanzan. Esa es la diferencia del valiente. Todos en algún momento tenemos temor, pero avanza por la palabra. Dios puede abrir caminos donde no los hay. Avanza, Dios está a tu lado. Es por eso que el Señor nos ministra esta palabra. Él solo nos promete que cuando entremos por las aguas, Él estará con nosotros. Él irá delante nuestro y Él será nuestra retaguardia. Esas aguas están a tu favor. Pero dice la palabra de Dios: los enemigos que habéis visto hoy, nunca más para siempre los veréis. No quedará ni uno solo de ellos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, en todo su furor. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Ni uno. Me gusta esta palabra. Amén. Por eso quiero recordarte el lugar donde estarán tus enemigos, en el fondo de las aguas. Pero para ti, las aguas se abren a tu favor. Amén.